Hola amigos y bienvenidos al campanario de la BNDE. Hoy hablaremos de Las joyas de la corona del Papa Francisco, capítulo 2. Hoy les hablaré de Roberto Pasolini, el nuevo predicador porno gay del Papa Francisco. Este título no es un insulto, sino porque según él, fantasear que Jesús sostuvo relaciones sexuales con los apóstoles y Lázaro es totalmente lícito y normal. Hasta aquí concluimos que los únicos anormales somos los católicos y el magisterio, que durante 2000 años no han predicado tal aberración y una de las más graves herejías. Y lamentando que la inmensa mayoría de obispos, tristemente, no lo han condenado. Claro, ¿quién se atrevería a tocar una de las joyas del Papa? Esta joyita luminaria nos predican tal aberración siendo doctor en teología, que es un fraile demoníaco, quise decir dominico, y que goza de la inmunidad del Papa para insultar al Señor aprovechándose de la paciencia y bondad de Jesús nuestro Señor. El nombramiento del nuevo predicador de la Casa Pontificia, el padre capuchino Roberto Pasolini, confirma decisivamente el deseo del Papa Francisco de rodearse de personas inclinadas a despejar la homosexualidad como orientación sexual normal. Aproximadamente un mes después del nombramiento como cardenal del padre dominico Timothy Ratcliffe, el predicador del sínodo conocido por sus posiciones homosexualistas, el Papa opta por sustituir al cardenal Raniero Cantalamessa por otro predicador que no tiene reparos en seguir el criterio de la pura fantasía en la interpretación de las Escrituras para decir que lo gay es normal, e incluso aprobar las bendiciones autorizadas por fiducia supplicans basándose en la nada exegética, que es como la nada. Pero vayamos por orden. Fray Roberto Pasolini vende al público su nonsense, o sus sinrazones que veremos enseguida, desde la altura de su doctorado en teología bíblica en la Gregoriana y de su docencia en la misma disciplina en la Facultad Teológica del Norte de Italia, en Milán. No es un secreto la admiración de Pasolini por el padre Marco Rupnik, ex jesuita y artista, fundador del Centro Aleti, en el centro de un grave escándalo de abusos sexuales. Pero del padre Rupnik hablaremos en el próximo capítulo de Las joyas de la corona del Papa Francisco. El fraile Pasolini, un discípulo de Rupnik, es famoso por ser un gran orador, forzando sin reparo interpretaciones bíblicas para justificar la homosexualidad, en una maraña enferma y sin fundamento bíblicos pro-gay de Pasolini. Pero ahora intentemos entrar en la oscura mente de sus reflexiones no muy dignas de un doctor en teología. Y veremos por qué. El fraile Pasolini, durante una serie de encuentros públicos celebrados en el convento de los frailes menores capuchinos de Varese, el fraile abordó el tema homosexualidad y vida cristiana con una retahíla de afirmaciones embarazosas en términos de superficialidad, recordando los ya clásicos pasajes bíblicos preferidos por los homosexualistas para demostrar a toda costa que el amor homosexual tendría ilustres precedentes en algunos personajes de la historia sagrada. Justo después de afirmar que la homosexualidad condenada por San Pablo, en particular Romanos 1, 26-27, donde habla explícitamente de relaciones contra natura, era en realidad una homosexualidad marcada por rasgos egoístas y de puro placer, insinuando así la posibilidad de una homosexualidad altruista y no hedonista, Pasolini se pregunta si en la Biblia existe una forma de aprobación de las relaciones homosexuales. La respuesta no es fácilmente no, porque en realidad hay historias que pueden aludir a ello. El primero de estos relatos es la sempiterna historia de amor homosexual entre Jonatán y David. Pasolini admite que llegara a afirmar que se trataba de una relación homosexual es, sin embargo, forzar el texto, porque nada alude a ello. Aquí, en efecto, esta honesta afirmación bastaría para cerrar el discurso. En cambio, tal vez para no decepcionar a sus oyentes, afirma que, puesto que las relaciones homosexuales existían en la época, en cualquier caso, estamos autorizados a imaginar que el amor entre David y el hijo de Saúl pudo ser de este tipo. Peor aún es la segunda referencia citada por Pasolini, la relación entre el centurión y su criado, según Mateo 8, 5:13 y Lucas 7, 1:10. De la simple afirmación de que el centurión lo tenía en gran estima, Pasolini deduce que la fantasía de ciertos intérpretes que han dado a esta relación una connotación homosexual sería legítima porque el interés del centurión por este siervo parecería desproporcionado. Que hubiera, pues, tal relación entre ambos, según el fraile, no es impropio pensarlo. Piénsese, si así fuera, Jesús elogió al centurión por su fe,
no por el amor a su siervo, que igual ha podido ser más que un siervo, un amigo o un segundo padre. Jesús, que leía el corazón de las personas como lo hizo con la samaritana, elogió en el centurión su gran fe. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta que digas una palabra, y mi siervo será sanado. Mateo 8:8. Jesús, asombrado por la confianza absoluta del centurión en su poder, responde: en verdad os digo que en ningún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Esta fantasiosa y sucia interpretación desvirtúa por completo la filosofía cristiana y la tradición. La lógica es más o menos esta. El texto no nos permite hablar de homosexualidad. Por lo tanto, se nos permite pensar que era homosexualidad. Por lo tanto, fiducia supplicans tiene razón. Toda esta sucia predicación no es más que la desesperada carrera que tienen todos estos clérigos para definitivamente justificar su depravada mente y cumplir con una agenda, que definitivamente es destruir la Iglesia. Es decir, para este fraile, doctor en teología y predicador oficial del Papa, es totalmente permitido pensar o imaginar que pudiesen haber sido relaciones homosexuales. Es evidente que, también aquí, Pasolini ha forzado la mano, haciendo semánticamente permisible lo que el texto no permite en absoluto. Más desafortunado aún es su aval a fiducia supplicans. Será por esto por lo que el Papa le llamó a la Casa Pontificia, provocando, entre otras cosas, el efecto colateral de mostrar al mundo que esa declaración no tiene asidero bíblico alguno, salvo las distorsionadas interpretaciones de los homosexualistas. Porque, querido Pasolini, una bendición sacramental no es una simple despedida a una persona, ni la cuestión de esas bendiciones es a nivel de personas, sino de parejas caracterizadas por su relación homosexual, por así decirlo. De nuevo, Pasolini lanza al público otras posibles historias homosexuales, que define como extremas, dándose cuenta de que son aún más ajenas al sentido de los textos sagrados que las anteriores. En otras palabras, calentar homosexualmente el ambiente, lo que debería haberle llevado, por modestia y honestidad, simplemente a callárselas. Pero no. Mejor poner la pulga en la oreja, dejando imaginar relaciones homo en el círculo de los discípulos, entre Jesús y los discípulos, entre Jesús y Lázaro. Después de toda esta parafernalia fantasiosa, que no es más que la aplicación forzada de un esquema interpretativo preestablecido, arbitrario y enfermo, además de ideológico, a las Escrituras, Pasolini concluye que, en la cultura del mundo bíblico, la única tendencia que existía a los ojos de los autores y de las personas que veían era la heterosexual. Por eso también se estigmatizaban con esa fuerza los actos homosexuales. Eran actos que se catalogaban inmediatamente como algo que no existía, como una mujer que lleva pantalones. Así pues, los actos homosexuales eran estigmatizados porque culturalmente no se concebían. Es una lástima que justo antes admitiera que, de hecho, la homosexualidad en el mundo antiguo era bien conocida y practicada. En conclusión, la atracción erótica hacia personas del mismo sexo es gravemente desordenada, incluso cuando no llega a actos pecaminosos en sí mismos. Entre hombres del mismo sexo está ordenada una amistad profunda, como lo fue entre Jonatán y David, entre Jesús y los discípulos, y no una amistad homosexual como se intenta continuamente. Definitivamente Dios honra a personas con el orden sacerdotal, con doctorados y títulos honoríficos, excelentísimos y en los primeros puestos de su Iglesia Santa solo por amor. Pero sigue reinado en el trono de la cruz, con su corona de espinas y de cetro sus clavos. Oremos por toda la Iglesia y que Jesús venga pronto. Esto fue El Campanario de la Vendée. Regálanos un like y suscríbanse. Chao, amados guerreros del Señor, y que Dios los bendiga.